Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día espectacular. Yo como siempre estoy súper emocionado /diagonal de compartir con ustedes. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que créanme, es de esos que hacen temblar los cimientos del mundo de las telenovelas turcas. Y por si fuera poco involucra a dos nombres que estoy seguro, resuenan en sus corazones y en sus mentes, Demet Özdemir y Can Yaman. Hoy vamos a desentrañar ese secreto, ese rumor, esa verdad a medias que circuló como la pólvora, que se filtró por todos los rincones de Internet, que llenó portadas de revistas y titulares de periódicos, y que, de alguna manera, cambió el curso de sus carreras y, por supuesto, la forma en que los veíamos juntos en pantalla. Vamos a hablar del famoso detrás de cámaras de Erken Cikus. ¿Están listos para el chisme? Prepárense porque esto se pone bueno. Antes de empezar a bucear en este mar de secretos y rumores, y ya que estamos aquí reunidos, les recuerdo que si son nuevos por el canal, no olviden suscribirse. Es completamente gratis y es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre el apasionante mundo de las series turcas, sus actores, sus secretos, las relaciones que se tejen dentro y fuera de los sets y todo, absolutamente todo, lo que los rodea. Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo, y no se arrepentirán, se los aseguro. Ahora sí, arranquemos con el tema principal. Todos recordamos con cariño, y algunos con verdadera devoción, la serie Erken Cikus, ¿verdad? Fue un éxito rotundo, un fenómeno que conquistó a audiencias de todo el mundo. La historia de amor, la comedia, los escenarios espectaculares, la moda. Pero sobre todo, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman era innegable, magnética, explosiva. La chispa saltaba de la pantalla, las miradas cómplices, los roces. ¡Uf! Nos hacía soñar con un amor de cuento de hadas, un amor lleno de pasión y de complicidad. Sanem, la soñadora inocente y llena de vitalidad, y Can, el publicista exitoso, carismático y un tanto rebelde, nos robaron el corazón con su historia. Nos hicieron reír, nos emocionaron, nos hicieron suspirar, y cómo no íbamos a querer que esa magia fuera real. Pero, ¿qué pasó detrás de las cámaras? Porque aunque en la pantalla todo parecía perfecto como sacado de un libro de cuentos de hadas, los rumores sobre una tensa relación fuera del set comenzaron a circular con fuerza, como un murmullo que se extendía por el aire. Se hablaba de discusiones, de desacuerdos, de roces, y de una atmósfera no tan idílica como la que veíamos. Y es que, amigos, la realidad a veces es mucho más compleja que la ficción, ¿verdad? Uno de los puntos centrales de este secreto fue el supuesto distanciamiento entre los dos protagonistas. Se decía que la relación entre Demet y Can se había deteriorado hasta el punto de que incluso evitaban interactuar entre ellos fuera de las escenas. Imaginen eso, dos personas que en la pantalla se profesan un amor inmenso, que se besan apasionadamente, que se abrazan, y que al apagarse las cámaras evitan cruzarse en el pasillo. El drama era innegable. Los fans, por supuesto, comenzaron a notar esto y las redes sociales se inundaron de especulaciones, de teorías, de análisis minuciosos de cada foto, de cada vídeo, de cada gesto. ¿Qué había pasado? ¿Por qué la magia que veíamos en pantalla no se reflejaba en la vida real? ¿Por qué la complicidad que nos enamoró se había desvanecido? Una de las principales versiones sobre esta tensión apuntaba a diferencias de personalidad y de enfoque profesional. Se decía que Can Yaman tenía una personalidad muy fuerte, con una gran ambición y una clara visión de su carrera. Algunos mencionaban que, sumado a su creciente popularidad y al éxito arrollador de la serie, Can comenzó a tener algunas exigencias y a querer tomar las riendas de ciertos aspectos de la producción. Quería involucrarse más, tener más control, tener voz y voto en decisiones que quizás no le correspondían. Y esto, naturalmente, generó fricciones. Demet Özdemir, por su parte, parecía ser una persona más reservada y enfocada en su trabajo. Si bien también era ambiciosa y quería lo mejor para su carrera, su enfoque era más de hacer su trabajo y dejar que la producción se encargara de lo demás. No buscaba el protagonismo ni el control absoluto, sino simplemente dar lo mejor de sí en cada escena. Esta diferencia en las personalidades y en la forma de abordar su carrera habría sido una de las fuentes de conflicto. La incompatibilidad de caracteres, como se dice en las novelas.
Otro de los elementos que alimentaron la polémica fue la supuesta diferencia en el trato que recibían por parte de la producción. Se rumoreaba que Can Yaman, debido a su popularidad en ascenso, recibía un trato preferencial, más atención, más apoyo, incluso en aspectos que no eran estrictamente relacionados con su trabajo como actor. Se decía que la producción estaba más enfocada en complacerlo a él, en satisfacer sus demandas, y que esto generaba un desequilibrio. Demet, aunque también era una estrella, una figura clave en la serie, no tenía el mismo nivel de apoyo. Se sentía, según algunos rumores, relegada, menos valorada, y esto, obviamente, habría generado un ambiente de malestar y resentimiento. Imaginemos la situación: una actriz talentosa, que da lo mejor de sí, que se esfuerza por hacer un buen trabajo, y que de repente siente que no está siendo tratada con la misma consideración que su compañero de trabajo. Es normal que esto genere frustración, que genere dudas, que genere malestar. Y todo esto, por supuesto, se reflejaba en el ambiente del set. Además, no podemos ignorar el impacto de las redes sociales y la presión mediática. Los fans, al ver la química en pantalla, al ver la conexión, al ver la pasión, comenzaron a fantasear con una relación romántica en la vida real. Comenzaron a shippearlos, a crear fanfics, a imaginar una boda, un futuro juntos. La presión de las expectativas, las constantes preguntas en entrevistas, los comentarios en las redes sociales, las fotos analizadas al milímetro, todo eso sin duda añadió un estrés extra a la situación. La pareja protagonista, de alguna manera, se convirtió en un producto, en un negocio, y cada uno de sus movimientos era analizado, juzgado, criticado. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante. ¿Por qué? ¿Cómo manejar la presión de los fans que te imaginan como pareja? ¿Cómo lidiar con los rumores, con las especulaciones, con los titulares sensacionalistas? ¿Cómo mantener la calma, la profesionalidad, la concentración en tu trabajo cuando todo el mundo está pendiente de tu vida personal? Es una situación realmente complicada. Entonces, ¿qué fue lo que hizo temblar el mundo de las novelas? Pues, aunque nunca hubo una confirmación oficial de estos rumores, la tensión percibida entre Demet y Can fuera del set, sumada a las supuestas diferencias profesionales y personales, crearon un ambiente tenso que inevitablemente se reflejó en la producción y en la percepción del público. La magia que veíamos en pantalla, la chispa que nos enamoraba, se vio empañada por un aire de frialdad, de distancia, que los fans más observadores no tardaron en notar. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, de análisis, de teorías conspirativas. Los fans se dividieron, unos defendiendo a Demet, otros a Can. Se crearon bandos, se generaron debates y la serie, que en un principio había sido un motivo de unión y de alegría, se convirtió en un tema de discordia y de controversia. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las relaciones entre los actores son, a veces, un terreno minado. Las presiones, los horarios extenuantes, las expectativas de la audiencia, las personalidades fuertes y los egos, todo eso puede generar conflictos, tensiones y roces. Y aunque en la pantalla todo parezca perfecto, la realidad puede ser muy diferente. Pero, ¿qué pasó después de Erkenci-Kuş? ¿Cómo afectó esta situación a sus carreras? Aquí es donde vemos ese cambio radical al que nos referimos en el título. Ambos actores, después del éxito rotundo de la serie, tomaron caminos separados, buscando nuevos proyectos y nuevas oportunidades. Y es que, como dice el dicho, cuando una puerta se cierra, otra se abre. Can Yaman, que ya había demostrado su talento, su carisma, su capacidad para conquistar a la audiencia, decidió apostar por el mercado internacional. Se mudó a Italia, un país con una gran tradición en el mundo del espectáculo, y protagonizó varias series y películas, algunas de ellas en colaboración con productoras internacionales. Su carrera despegó de una manera espectacular, y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito. Se convirtió en una estrella a nivel europeo, y su fama trascendió las fronteras de Turquía. Su decisión de internacionalizar su carrera fue sin duda arriesgada, pero también muy inteligente. Supo aprovechar el éxito de Erkenci-Kuş para abrirse camino en el mercado internacional, para demostrar su versatilidad y su capacidad para adaptarse a nuevos roles y a nuevos idiomas. Y lo logró. Demet Özdemir, por su parte, continuó su exitosa trayectoria en Turquía. Protagonizó varias series, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y respetadas del país.
Demostró su versatilidad interpretando personajes muy diferentes, desde roles cómicos hasta papeles dramáticos, y demostrando su capacidad para adaptarse a cualquier papel. Se convirtió en una de las actrices más solicitadas de Turquía, y su nombre se convirtió en sinónimo de calidad y de éxito. La separación profesional fue evidente. Ya no los vimos juntos en otra producción, y los fans, aunque tristes por no poder disfrutar de su química en pantalla, entendieron que cada uno tenía su propio camino, su propia visión de su carrera. La historia de Erkenci quedó como un recuerdo inolvidable, un dulce recuerdo de un amor de cuento de hadas, pero la vida, como siempre, continuó. Y aquí viene lo interesante, aunque no hubo una reconciliación pública ni una aclaración oficial sobre lo sucedido en el set, el tiempo, como suele suceder, curó las heridas. Ambos actores siguieron sus carreras con éxito, ambos encontraron el amor, ambos construyeron una vida fuera de la pantalla. Y el recuerdo de la supuesta tensión entre ellos, de las diferencias personales y profesionales, quedó como un capítulo más en la historia del mundo de las telenovelas. Pero, ¿qué nos enseña todo esto? Nos enseña que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Que detrás de la magia de la pantalla, detrás de los besos apasionados y de los abrazos cómplices, pueden existir tensiones, conflictos y dificultades. Que las presiones de la fama, las expectativas de los fans y las personalidades fuertes pueden generar roces y desencuentros. Y también nos enseña que al final, lo importante es el resultado final, la magia que se crea en la pantalla, la conexión que se establece con el público, la emoción que se genera a través de la historia. Y en el caso de Erkenci, esa magia, esa conexión, esa emoción, fue innegable. Es importante señalar que en el mundo del espectáculo, es muy común que existan diferencias y tensiones entre los actores. Las presiones, los horarios, las expectativas y las personalidades fuertes pueden generar conflictos. Los egos, la competencia, el deseo de destacar, todo eso puede contribuir a generar un ambiente tenso en el set. Pero al final lo que importa es el resultado final, la magia que se crea en la pantalla y la conexión que se establece con el público. El talento, la profesionalidad y el compromiso con el trabajo son, al final, lo que prevalece. Así que, en resumen, el secreto que hizo temblar las novelas fue la supuesta tensa relación entre Demet Özdemir y Can Yaman durante la grabación de Erkenci. Las diferencias personales y profesionales, sumadas a la presión mediática y a las expectativas de los fans, generaron un ambiente tenso que de alguna manera afectó la producción. Después de la serie, ambos actores tomaron caminos separados, buscando nuevas oportunidades y consolidando sus carreras en el mercado turco e internacional. Pero, ¿qué pasó con sus vidas amorosas? Porque claro, los fans no solo querían verlos juntos en la pantalla, sino también en la vida real. Y aunque esto nunca sucedió, ambos actores encontraron el amor en otros brazos. Can Yaman tuvo relaciones mediáticas y muy comentadas, y Demet Özdemir también encontró el amor y se casó. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Porque aunque las especulaciones sobre la tensa relación entre Demet y Can persistieron durante años, el tiempo, como siempre, demostró ser el mejor sanador. Ambos actores, después de tomar caminos separados, volvieron a coincidir, esta vez en un evento público. Y en lugar de evitarse, de ignorarse, de mostrarse distantes, se saludaron con una sonrisa. Se mostraron amables, cordiales, profesionales. Y esto, amigos, fue un momento histórico. Porque demostró que a pesar de las diferencias, a pesar de los rumores, a pesar de la presión mediática, es posible superar los conflictos, perdonar y seguir adelante. Demostró que la vida es mucho más que un drama de telenovela, y que las personas, al final, son capaces de madurar, de evolucionar y de dejar atrás el pasado. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Aprendemos que en la vida, como en las telenovelas, nada es blanco o negro. Que las relaciones son complejas, que las personas son imperfectas, y que los conflictos son inevitables. Aprendemos que el perdón, la comprensión y la empatía son herramientas poderosas para superar las dificultades y para construir relaciones más sólidas y duraderas. Y también aprendemos que a pesar de todo, el público siempre recordará la magia de Erkenci. Recordarán la chispa entre Demet y Can, recordarán la emoción que sentían al verlos juntos en la pantalla, recordarán la historia de amor que los conquistó. Y eso al final es lo que importa. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Este es un tema que me apasiona,
porque me permite sumergirme en el mundo de las telenovelas turcas, explorar los secretos y los rumores, y analizar las relaciones entre los actores. Y sobre todo me permite compartir mi pasión con ustedes. ¿Qué opinan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que los rumores eran ciertos? ¿Creen que la tensión entre Demet y Can fue real, o que simplemente fue una exageración mediática? ¿Qué les parece la actitud de ambos actores ante la situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me ayudan a seguir creando contenido que les guste y que les interese. Y por supuesto, no olviden dejar un like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que son fans de Erken Cikus y que les gusta el mundo de las series turcas. Y como les dije al principio, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes, y no queremos que se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerden, el mundo de las series turcas siempre tiene secretos por descubrir. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, la vida es como una telenovela turca, llena de giros inesperados, de amores apasionados y de dramas intensos. Hasta la próxima, queridos amigos.